que no son palabras de él las que vienen a continuación, son palabras de Dios, que no son las palabras de un hombre inventadas para motivarte, no son las palabras de un buen motivador, no son las palabras de un buen comunicador, es Dios mismo el que el día de hoy te va a hablar. Dios mismo te va a recordar estas promesas. 11 veces en 23 versículos, eso es bastante. Así ha dicho, o también dice, así dice el Señor de los ejércitos. El que va a hablar es Dios mismo. Abre tu Biblia. Porque las promesas que vienen a continuación, que en ese entonces eran para el pueblo judío, hoy son para nosotros. Confía en esas promesas. Sé que nos han decepcionado tanto. Sé que nos han hecho tantas promesas. Los políticos, nuestros familiares, a veces nuestros mismos hermanos. Y creer que vienen cosas buenas, a veces es muy complejo. Pero 11 veces Dios le dice al pueblo judío, así dice el Señor. Es Él el que va a hablar. Él es el que lo va a decir. Abre tu Biblia, porque lo que va a estar escrito allí es para ti, es para mí. El pueblo judío se había acostumbrado a sufrir por las consecuencias de su desobediencia. Era común lamentarse por su pasado. Estaban acostumbrados a que todo les saliera mal. Hasta habían sumado días de duelo, lamento a los estipulados por la ley. Lo veíamos la semana pasada. Por eso el profeta les dice una y otra vez, el Señor de los ejércitos lo dice. Esas promesas no vienen de mí, no venían de Zacarías. Esas promesas vienen del Señor de los ejércitos, del Dios Todopoderoso. Él es el que las dice. Y las resumí acá para que las veamos. Él promete algunas cosas para su pueblo, cosas maravillosas, santidad y verdad, seguridad, ver cosas imposibles, salvación y protección, paz, ser fructíferos y bendecidos, contar con la bondad de Dios, gozo, alegría y ser luz para las naciones. Eso les prometía al pueblo de Israel. Y obviamente un pueblo que venía cansado de sufrir. Esto era difícil de creer. Y yo sé que también para ti y también para mí. ¿Qué? ¿Vamos a tener eso? ¿Vamos a ser un pueblo santo? Vamos a ir revisando una por una. Versículo 3. Del 8. 2 y 3. El 3 directamente. No, me voy a ir al 2. Así ha dicho el Señor. Yo he restaurado a Sión y viviré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Y el monte del Señor de los ejércitos será llamado Monte Santo. ¡Qué promesa! Monte Santo. Dios no puede habitar, primera cosa, en un lugar donde no habite la santidad. Dios no puede estar en un lugar donde no haya la santidad. Por eso tú y yo hemos tenido que pasar por un proceso de santificación. Por eso tú y yo, a través de la cruz de Jesús, hemos tenido que ser renovados. Nuestro espíritu se unió al Espíritu Santo, porque Dios no puede habitar en un lugar de corrupción. Por eso les hace esta promesa. Ahora yo te pregunto, si tú todavía no has recibido esta promesa,
¿Te gustaría recibir esta promesa? Que Dios convierta el lugar donde Él habita en un lugar de verdad y en un lugar de santidad. Esa es la primera promesa. Dios no puede habitar en un lugar de corrupción. No hay cabida. Tú no puedes decir, no, yo soy de Dios y a la vez vivir en corrupción. No se puede. Dios no habita allí. Dios no habita en un lugar donde hay impureza. Por eso Cristo tuvo que venir. Y por eso la palabra que está aquí no la hacen los hombres, la hace Dios. Dios dice, yo haré, convertiré, porque Él es el que puede, nosotros no. Para habitar en medio de su pueblo, Él tenía que darles santidad. ¿Qué más tenía que darles? Seguridad. Me vuelvo acá, porque aquí están todas. Vea tu Biblia, versículo 4. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Las calles de Jerusalén han de verse todavía habitadas por ancianos y ancianas de edad tan avanzada que cada uno llevará su bastón en la mano y todavía volverán a llenarse sus calles con niños y niñas que jugarán en ellas. Ahora tú dirás, Ricardo, ¿qué tiene que ver esto con la seguridad? Los ancianos no podían volver a Jerusalén. Eran los más débiles y los niños tampoco. Entonces Dios les dice, tranquilos, yo les prometo que volverán y llenaré este lugar de seguridad. Y los ancianos volverán y los niños volverán. ¿Qué te da seguridad en tu vida? Es Dios el que nos da la seguridad. Y Él le promete al pueblo que aquellas cosas que parecen imposibles se podrán dar, los niños volverán. ¿Qué más nos dice Dios para complementar? Que cosas sorprendentes podrán pasar. ¿Por qué me muevo de mi pirámide? Ahí me quedo. Cosas sorprendentes podrán pasar. Versículo 6 hasta el 7. Así dice el Señor de los ejércitos. Cuando llegue el día, esto podrá parecerles sorprendente a los sobrevivientes de este pueblo. Pero ¿habrá de parecerme sorprendente también a mí? ¿Qué cosa? ¿A qué se refiere Dios con esto? Que vuelvan los ancianos, que vuelva la prosperidad, que sea una ciudad santa. Para muchas personas parecerá imposible, pero les dice, ¿habrá de parecerme imposible a mí? Dios puede hacer cosas imposibles. Dios puede hacer cosas que ni imaginamos. Los profetas dicen, apenas de oídas hemos escuchado de ti. A veces nosotros limitamos el poder de Dios y sus promesas. Dios puede hacer cosas que no imaginamos, hermanos. Y nada tiene que ver con las cosas externas. Tiene que ver con cambios internos. Cosas que nunca hemos visto. Dios lo puede hacer. Y uno se va a preguntar, ¿parecerá que lo puede hacer? A veces yo me pregunto, ¿parecerá que esto es posible? ¿Parecerá que en algún momento voy a ver a mis hijos convertidos a Dios? ¿Parecerá que algún día esta congregación no solamente va a crecer en número, va a crecer en amor, en bendiciones? Y mi mente limitada dice, eso es imposible, pero Dios me dice, eso es posible. ¿Será que vamos a ver muchos matrimonios? Y mi mente limitada dice, eso es imposible. Pero Dios me dice, eso es posible. ¿Será que vamos a ver un ministerio de jóvenes brillando, un ministerio de solteros brillando? Mi mente limitada me dice, ¿cómo? Y Dios me dice, eso es posible. Porque no lo digo yo, lo dice el Dios de los ejércitos. Y yo no sé qué áreas de tu vida deben cambiar. ¿Y en cuál áreas de tu vida tú dices, esto es imposible?
A veces yo veo mi propia vida y digo, esto es imposible. Pero Dios me dice, es posible. Piensa en algo que para ti mentalmente es imposible. Piénsalo y escucha la respuesta de Dios. ¿Habrá de parecer sorprendente también para mí? Pues no, para Dios también es posible, solo para Él. Salvación y protección, eso es lo que nos ofrece también Dios. Versículo 7. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Miren, yo salvaré a mi pueblo del país del oriente y del país del occidente. Yo los traeré y los haré habitar en el corazón mismo de Jerusalén. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, en verdad y en justicia. Nos ofrece salvación y protección. ¿Cuántos de nosotros llegamos a la comunidad sin esperanza? ¿Cuántos de nosotros llegamos a la comunidad sin saber qué hacer con nuestras vidas? Perdidos totalmente. Y Dios nos dijo, yo les ofrezco salvación. Tú que nos visitas por primera vez, Dios te ofrece salvación. Y no solo salvación, protección. Él te va a cuidar. Él va a estar a tu lado. El pueblo de Israel sentía que sus enemigos a cada momento los atacaban y los atacaban y los destruían. Dios les dice, yo les ofrezco salvación y protección. Yo sé que tu mente en este momento está diciendo, Ricardo, salvación y protección. ¿Quieres ver cómo está mi vida? Me siento derrotado. Protección, me siento desprotegido. Y Dios te dice, créelo, confíalo, porque no lo dice Ricardo, lo dice el Señor de los ejércitos. Y yo sé que tu mente está diciendo, ¿por dónde si mi matrimonio está hecho pedazo? Si la persona que debería protegerme me está haciendo daño, ¿por dónde salvación y protección? Y Dios te dice, créelo. Salvación y protección si no tengo ni siquiera para el bus. Y Dios te dice, créelo. Porque la promesa es de Él, no es mía. Soy un simple mortal, Zacarías era un simple mortal. Pero el Señor de los ejércitos, Él es el que te hace la promesa. ¿Qué más se ofrece? Paz, ser fructífero y bendecido. Versículo 9. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Ustedes, los que ahora y desde que se echaron los cimientos del templo del Señor de los ejércitos para edificar el templo, escuchen estas palabras de labios de los profetas. Ármense de valor, porque antes de ahora, por culpa del enemigo, ni los trabajadores recibían su salario, ni los animales recibían su alimento, ni había paz, tampoco para los que salían de viaje o volvían. Pues yo puse a todos en su contra. Versículo 11. Pero a los sobrevivientes de este pueblo no los trataré como antes lo hice. Palabra del Señor de los ejércitos. Versículo 12. Más bien habrá paz cuando se siembre, y las vides darán su fruto, y la tierra rendirá sus cosechas, y los cielos rendirán su rocío. Yo haré que los sobrevivientes de este pueblo tomen posesión de todo esto. Así que ustedes, los de la casa de Judá y de la casa de Israel, no deben tener nada, sino ármense de valor, porque así como han sido motivo de maldición entre las naciones, así también los salvaré para que sean motivo de bendición. Paz, ser fructíferos, bendecidos, parece imposible.
A veces conversamos con mi esposa y ella me dice, Ricardo, parece que nos han caído las plagas de Egipto. Todas juntas. Todas juntas. Y Dios me dice, tranquilo, Ricardo, la bendición se acerca. Y es difícil de creer cuando uno ve su realidad. Y yo no te estoy diciendo que sea iluso, porque te vuelvo a decir, no te lo dice un hombre, te lo dice el Señor de los ejércitos. El pueblo de Israel estaba en peor condición que tú y que yo. Nosotros no hemos sido desterrados de nuestro pueblo. No nos han arrebatado nuestras cosechas. No nos han quitado a nuestros hijos. No se han llevado a nuestras mujeres. No. Estamos juntos. Y mientras estemos juntos, el Señor de los ejércitos nos puede bendecir. Hermanos, la promesa está allí. Confiemos en ella. Y a veces yo digo, ¿cuándo? Y me responden los profetas, aunque Dios no lo hiciera, seguiré confiando en él. Y me dice la Biblia, seguiré confiando en él. Y sé que es complejo confiar. Cuando no lo ves inmediatamente, tú ya quisieras que todo cambie. ¿Sí o no? Quieres que ya todo se dé. Que esas promesas que te dijeron lleguen a tu vida ya. Pero el Señor de los ejércitos te dice, yo lo haré. Confía en él. ¿Qué más se ofrece? Contar con la bondad de Dios. Con su bondad. Versículo 15. Vamos desde el 14 para no dejar ninguna parte sin leer. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Así como pensé en hacerles daño cuando sus padres me hicieron enojar y no me arrepentí. Yo, el Señor de los ejércitos, les digo, versículo 15, que por el contrario, ahora he decidido tratar con bondad a Jerusalén, a la casa de Judá. Así que no tengan miedo. Y es interesante porque esta promesa es una promesa que a mí particularmente me hace sentir, tengo un Dios que me ama. Tengo un Dios que me llama a creer en sus promesas, no en las promesas que me hicieron los hombres, en sus promesas. Recuerdo cuántas veces he salido decepcionado de cosas que me han dicho. Cuando estuvimos en Esmeraldas, mi esposa y yo teníamos una decepción muy grande en el corazón y a la vez muchas expectativas. La semana pasada yo hablaba acerca de ese cuadro de comparación donde veíamos las actividades y donde veíamos el amor a Dios. El cuadro original habla de potencial y resultados. Y muchas personas a mí me dicen, Ricardo, tienes un gran potencial. Yo ya no quiero vivir de potencial. Yo quiero vivir de realidades. Y Esmeralda sentía, ¿de qué me sirve tener potencial si no puedo ver esa realidad en mi vida? Sentía mucha frustración, quiero confesar. Yo quería estar acá. Yo quería estar con mis hermanos. Quería ayudar a más personas y me sentía limitado. Y dije, no quiero vivir de potenciales en mi vida. Quiero vivir de realidades. Mi esposa siempre me ha dicho, Ricardo, resultados. La vida es resultados. Y a veces no lo quiero creer, pero es así. La vida es resultados. Dios me ha dado un don y a ti te ha dado un don. Úsalo. Úsalo con todas las ganas que tengas, porque cuentas con la bondad de Él. Eso es lo que importa. Cuando me dijeron, Ricardo, predica, ¿sabes que yo tenía la intención de decir, ya no? Te soy honesto. Y ya no, yo acabo de venir, mi vida está recién empezando. No tengo muebles en mi casa, como loco. Y pensé que todo dependía de la parte material.
Pero Dios me dijo, déjate usar. Y a ti te dice, déjate usar. Porque cuentas con su bondad, no depende de ti. Dios lo va a mostrar, tranquilo, todo a su tiempo. Y por último, Dios te promete gozo, alegría y ser luz para las naciones. Versículo 18, dice la Biblia, la palabra del Señor de los ejércitos vino a mí y me dijo, versículo 19, así ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Se acuerdan de los ayunos? Mira la respuesta acá. Los ayunos del cuarto mes y de los meses quinto, séptimo y décimo serán para la casa de Judá motivo de gozo y alegría y de gran celebración. Ahí está la respuesta. Así que amen la verdad y la paz. Primera respuesta. Dejen de sufrir. Primera respuesta. Ya no se lastimen tanto. Primera respuesta. Cristo ya resucitó, decía Ramona. Primera respuesta. Su muerte es para nosotros, para salvación, y su resurrección es para que vivamos con Él. Entonces, ¿por qué seguir en el pasado? Llenémonos de gozo, celebremos. Decían, están alegres, y alguien me miraba y decía, ¿estás alegre? Porque tenemos motivos para estar gozosos. No hay motivos para estar de duelo. Nuestro Dios ya venció. Y Él nos llama a que entendamos esto. Versículo 20. Luz para las naciones. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Van a venir pueblos y habitantes de muchas ciudades, los cuales irán de ciudad en ciudad diciendo, vayamos a implorar el favor del Señor. Vayamos a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré. Y muchos pueblos y naciones poderosas vendrán a Jerusalén para buscarme, implorar mi favor. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Versículo 23. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Cuando lleguen esos días, 10 hombres diferentes, de diferentes naciones y lenguas, se aferrarán al manto de un judío y le dirán, permítanos acompañarlos, pues sabemos que Dios está con ustedes. ¿Te imaginas eso? Tú me dirás, Ricardo, pero esa promesa era para el pueblo judío. No, es para ti también. Tú eres injertado a este pueblo. Tú fuiste restaurado. Tú fuiste rescatado. La promesa es para ti. Y a veces nosotros queremos traer personas a la fuerza. ¿Verdad? Oye, Señor, le comparto la fe, tranquilo. Dios te ha hecho una promesa. Él te ha dicho, ¿sabes qué? Vas a recibir bendición, vas a hacer luz, la gente va a estar contigo. Recuerdo que alguna vez yo fui, les había contado esto, yo fui a la carnicería a comprar una libra de carne molida. Y el señor de la carnicería me dijo, Isidro, usted tiene algo diferente. Yo nunca le había dicho que era cristiano. Usted tiene algo diferente, ¿qué es? Y le, ¿qué piensa que usted qué es? ¿Estoy en una iglesia? Estaba con mi esposa saliendo de la iglesia. Me dice, sí, eso es lo que se está cumpliendo aquí. La gente nos va a ver y va a decir, ¿qué tienes de diferente? Quiero tener eso que tú tienes. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Esa es la promesa hecha realidad. Me imagino que te ha pasado. Eso. Concluyendo, el Señor de los ejércitos celestiales lo ha dicho. Él lo hará. Es su palabra.
son sus promesas y sus palabras y sus promesas son eternas. Si el Señor de los ejércitos, ¿qué pasó que no se me mueve? Ahí estoy mal. Eso, me fui para atrás, perdón, gracias Felipe. Y si el Señor de los ejércitos celestiales da su palabra, ¿qué le resta a su pueblo? Pregunto, ¿confiar? Si Él lo dice, ¿qué nos resta? Dilo en voz alta, confiar. Pero esa confianza nos debe llevar a hacer cosas. La confianza viene porque estamos seguros que Dios está peleando nuestras batallas. Por eso se llama el Señor de los ejércitos celestiales. Él está peleando nuestras batallas. Recuerda, Él es el Señor de los ejércitos celestiales. Y si Él nos dice, ¿qué te resta? Repítelo, confiar. ¿Confiar para qué? Para hacer lo que es correcto. Tú dijiste, ya me voy, espérate un rato. Para hacer lo que es correcto. Porque Dios no es un Dios de gracia barata. O sea, si Dios te da, Él te dice, confía, porque yo sé que si confías vas a hacer lo que es correcto. Para resumirlo, en el versículo 9 les dice, si tú vas allá, así ha dicho Jehová de los ejércitos, estoy en la Reina Valera en 1960. Esfuerces en vuestras manos. ¿Tú crees que Dios es un Dios de gracia barata, que da bendiciones porque sí? No, es un Dios que les dice a su pueblo, confíen, y como confían, hagan, actúen, esfuércense, sigan construyendo. Claro, tú saliste de acá, wow, qué buenas promesas. Están chéveres. Pero ahora, ¿qué toca? Esfuércese. Este pueblo tenía que seguir construyendo el templo. Tenía que seguir trabajando duro. Tenía que seguir siendo recto ante los ojos de Dios. Y en el versículo 13 le dice, no temáis. Y les recuerda, mas esfuerces en vuestras manos. Trabajen duro. Amo a mi esposa por eso. Todos los días me dice, Ricardo, esfuérzate. Y yo sé que estamos acostumbrados a que todo venga fácil. La generación de lo fácil nos llamamos. Ojalá me caiga del cielo, doy un clic y me llega todo a la casa. ¿Verdad? Pero aquí dice, esfuércese, siga construyendo, trabaje duro, venga a las reuniones, déjalo ver en zonas, transmisiones, venga acá, lo amamos, venga. Sí. Esfuércese, tome 2 buses, tome 3 buses, venga. Esfuércese. Construir una relación con Dios requiere esfuerzo. Ver esas promesas requiere esfuerzo. ¿Pero por qué nos esforzamos? Porque confiamos. No por nosotros. O sea, no me vayas a decir, es que yo me esforcé y recibí la bendición. No, porque confiamos en que esas promesas van a llegar. Versículo 15, así que no tengan miedo. Hay una emoción tan poderosa como el miedo. Claro que sí, el amor es más poderoso. Pero el miedo nos frena. Es que tengo miedo de hablar con este hermano, porque qué vaya a pensar. Allá al frente tuyo puede estar la hermana que puede ser el sueño de tu vida. Esfuérzate, no tengas miedo, saca una cita. Eso. ¿Lo digo? Ay, ¿a qué lo digo más? No, voy a ser suave.
Versículo 16. Hay cosas puntuales que Dios nos pide. Voy a leerlo acá. No nos olvidemos de estas cosas. Lo que sí deben hacer es hablar siempre a su prójimo con la verdad y juzgar en sus tribunales siempre con apego a la verdad y a lo que conduce a la paz. Versículo 17. Nadie debe pensar en hacerle daño a su prójimo, ni deleitarse en hacer juramentos falsos, porque nada de eso lo soporta Dios. A mí me impacta cuando los hermanos se acercan y me dicen, Ricardo, quiero hablarte de esto. He cometido este pecado, he fallado. Mi naturaleza antigua era reprender. Hermano, ¿cómo vas a hacer eso, pecador? Ahora yo digo, gracias por abrir tu corazón. Qué bueno que hables con la verdad. Y eso te anima a ti a hablar con la verdad. Y en lugar de juzgar, tú dices, ¿sabes qué? Yo también, ¿sabes qué? Sacas todo. Hablemos con la verdad, tratemos con justicia, amémonos. Es lo que dice ahí. Y en el versículo 17, ya lo leí, nadie debe pensar hacerle daño a su prójimo. Vivimos en una comunidad de amor. No nos hagamos daño. Tratémonos con consideración. Somos hermanos. Pasan cosas buenas todos los días. Ayudémonos. Ahora sí, Gerardo. Para terminar. Confiemos en Dios. Y confiar en Dios es no temer. Confías en quien amas. Recuerdo a mis hijos cuando eran muy pequeños, de cualquier distancia se lanzaban. Estaban aquí, papá, estaban en un piso alto, papá, yo llegó. Confías en quien amas. Confías en quien amas. Te repito, confías en quien amas. Eso. Es un aplauso para él. Ama a tu prójimo y no te olvides. Esforcémonos por esto. Esforcémonos. No quiero terminar sin hablar de una promesa que es para nuestros días. Y resume la promesa dada allí al pueblo de Israel. Hebreos 10, ve allá, por favor. Hebreos 10, ve allá, por favor. Dice, versículo 15. De esto nos da testimonio el Espíritu Santo. Pues primero dice, otra vez la frase, el Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y luego añade, y nunca más, subraya, nunca más, repito, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si Dios lo dice, ¿quiénes somos nosotros para andar recordando el pasado? Nunca más. Versículo 23 de Hebreos mismo. Manténganse firmes, mantengámonos firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros, lo mismo que decía Zacarías, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Ser cristiano no es recibir el perdón de los pecados y venirnos a sentar acá. Estimularnos a las buenas obras. No es ganancia barata. Tenemos un Dios que nos llama
actuar por amor, por obediencia. Ahora sí, en resumen, el cumplimiento de la promesa de Dios no está condicionada a lo que nosotros hagamos. Él lo hará porque Él lo dijo, porque Él es el Señor de los ejércitos. No depende de nosotros, depende de Él. Primera cosa. Sin embargo, confiamos, no tenemos miedo de hacer lo correcto. Como confiamos, nos esforzamos con nuestras manos, porque confiamos en Él y en sus promesas. Amados hermanos, el Señor de los ejércitos celestiales les ha dejado un mensaje el día de hoy. Confíen en Él y hagan lo correcto. Dios los bendiga. Estamos felices de estar aquí en donde vamos a ver condiciones muy buenas.
Bueno, gracias por la Hace 25 años con mi esposa llegamos a un matrimonio destruido, ¿sí? A punto de divorciarnos, y aquí nos tiene. Entonces, si hubo esperanza para nosotros, también hay esperanza para él. Pero, quería comentar con él. El dinero, como usted decía, es súper animante porque este año vamos a tener una conferencia increíble. Sí, se llama la Conferencia de las Américas. No lo hemos estado estas semanas promocionando porque todavía estábamos en algunas negociaciones con el Hotel Mario, intentamos ser más realistas con nuestra economía. Gracias a Dios hemos podido casi finalizar, no nos falta ya estas esta semana para el contrato y en octubre estaríamos haciendo la gran conferencia en el Hotel Mario. Amén. Yo quiero pedir a toda la iglesia que estemos usando, por eso no es fácil hacer un evento así. Vamos a, si Dios permite, a tener 800 personas reunidas en un solo lugar, de diferentes países, hermanos, van a venir de diferentes lugares, de Estados Unidos, Europa, Centroamérica y el cono